nosotros hablamos de esas características, pues vamos a decir, siempre hay un gran, no dilema, sino una característica es que siempre se ha hablado, ¿no? Que es más importante si el audio, pues el audio o la imagen, el sonido o la imagen en la producción audiovisual, en el cine, y pues es muy difícil decirlo, evidentemente cada uno tiene su importancia, pero lo importante es saber que nosotros definitivamente, la gente que hace sonido y los que trabajamos en el sonido, estamos subordinados a la imagen. Eso no es malo, no quiere decir pues que es un gran karma, que es un gran problema, totalmente. Ya hemos sabido y ya llevamos pues, bastantes décadas, bastante, ya casi un siglo de sonido en el cine, desde que existe, y entonces pues ya hemos sabido convivir de esa manera. Nosotros vamos a tener que hablar permanentemente de una subordinación que ya la, digamos, como lo digo yo, pues ya está manejada desde hace mucho tiempo, pero igualmente vamos a tener que hablar, eso en términos ya no solo de la relación con la imagen, sino de la relación con otra cantidad de elementos que hacen que el sonido tenga ciertas complejidades específicas. Esas complejidades no son muy reconocidas por la gente. O sea, digamos que claramente nosotros tenemos más información acerca de lo que sucede en un set de filmación, por ejemplo, con respecto a lo visual. Hay, con el permiso con el perdón de mis compañeros que trabajan en la imagen, hay un gran nivel de vedetización de la imagen, empezando por la cámara, el personal y el crew que rodea la cámara. Hay toda una cantidad de personas que rodean este sistema y este aparato. El sonido, pues nosotros somos el departamento más pequeño y como lo digo ahí en la presentación, es el departamento más pequeño, pero donde el componente de lo que produce tiene una gran importancia narrativa. Evidentemente, pues eso ya está demostrado hace mucho tiempo. Y digamos que esa manera de trabajar de nosotros, siendo el departamento más pequeño, es como un equipito de bajo perfil, pues tenemos una gran responsabilidad, evidentemente, desde el punto de vista narrativo y sobre todo de las emociones que se transmiten a través del sonido. Sonido hablando en sus tres componentes, ¿no? Los diálogos que comportan una carga verbal y una carga pues mayoritaria, tanto que se le llama vococentrismo o herbocentrismo, cuando hablamos de las películas de cine o el audiovisual, donde mayoritariamente, generalmente la mayoría de casos de una película clásica, pues hay muchos diálogos. El otro componente que son los ambientes, donde pues tenemos una cantidad de elementos que nos aportan narrativamente, descriptivamente y que nos apoyan una cantidad de sensaciones e ideas que vamos a comunicar. Y la parte de la música, que tiene pues un carácter evidentemente importantísimo y que hablaremos que es un caso aparte, evidentemente es como un caso aparte, pero está absolutamente ligado al componente total de la banda sonora. Entonces, bueno, digamos que de eso vamos a hablar aquí. Yo iré ires y venires entre analogías con la imagen, cosa que pues es interesante porque la otra semana vamos a hablar precisamente de esas cosas. Y pues les voy a empezar diciendo, por ejemplo, que nosotros tenemos unas maneras, digamos, si lo vemos ahí en la presentación, mucho más específicas dentro de la producción, digamos, de lo sonoro, y es que nosotros tenemos una presentación, unos anclajes muy específicos dentro de lo realista, o sea, las cosas básicas. Cuando ustedes ven una película, ven personas que están en el encuadre y que están hablando dentro del encuadre y a eso se le llama el sonido in, ¿no? Lo que está visualizado, lo que está diegéticamente, para hablar de un término muy específico, pero relacionado con el tiempo y el espacio en la historia. Es lo que se ve y se oye en ese momento y en ese lugar. Esa es, digamos, lo más evidente. Hay unas características de sincronismo, lo que nos lleva a que haya una verosimilitud. La verosimilitud es súper importante, hablando en términos de lo que aparece en el cuadro. Y evidentemente también hay un elemento que ese sí es muy, digamos, no sé si ustedes, digamos, analícenlo, hay la percepción auditiva es algo que pues, desde que uno nace, incluso desde el primer sentido que se desarrolla es el oído, en la etapa fetal, nosotros tenemos una cantidad de experiencia oyendo. No somos muy conscientes de eso, pero por ejemplo uno sabe que lo que está, alguien que está gritando lejos, pues suena
con menos intensidad y algo que está cerca suena con más intensidad. O sea, así como hay un punto de vista, hablando de lo visual, y donde tenemos una cámara puesta en una posición con una focal y un lente específico, donde estamos cubriendo un área específica, pues vamos a tener unos elementos que están más en primer término, en segundo término, en tercer término, y nosotros también vamos a tener una correspondencia con algo que por analogía se llamaría punto de escucha, o sea, el punto de vista y el punto de escucha asociado a esa imagen. Esa relación estrecha es bien importante porque hace parte de lo más evidente, digamos, de lo realista del sonido, es que las cosas se oigan, como en relación como las fuentes sonoras se están viendo. O sea, el tamaño de la fuente sonora, si está cerca a la cámara, pues debe sonar más fuerte esa voz de ese personaje que un personaje que está más atrás. Entonces, digamos que eso es de las cosas evidentes que tenemos. Pero les voy a hablar bueno, más adelante les voy a hablar de algo muy complejo, que es el encuadre visual y encuadre sonoro. Por ahora, dejémoslo en este punto y voy a mencionar algo pues, que tiene que ver con nuestro trabajo específico de sonido. De pronto no muchas personas saben que esto sucede, pero digamos que los demás compañeros de los diferentes departamentos del cine, perdón un momentico, abro aquí la presentación. Las personas que trabajan en los otros departamentos saben que cuando a uno le pasan un guión, que es lo que primero nos sucede cuando nos convocan a una película, es un guión literario. De hecho, dentro de las cosas que por ahí, bueno, no lo menciono más adelante, yo hablo de las cosas que se han perdido y resulta que ya no se hacen casi guiones técnicos. Raramente encontrará uno un storyboard y bueno, eso se ha perdido, así como se ha perdido mucho la necesidad de hacer ensayos, pero cuando nosotros nos pasan un guión literario, cada departamento lo lee a su manera. Y entonces yo ahorita voy a hacer un ejercicio de cómo vamos a leer unas escenas son varias, pero pues están ligadas de un guión, para que sepamos cuáles son las variables de las cuales depende el sonido directo. Entonces, el sonido directo depende de muchas variables y resulta que nosotros, siendo el departamento más pequeño, es el departamento que casi que tiene que resolver el, entre comillas, problema de sonido casi de último, porque nosotros dependemos de unas variables que arrancan desde el guión, digamos desde el guión literario. Vamos a tener, ahí lo menciono en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, digamos, las ideas que surgen de esa lectura del guión respecto a la puesta en escena. Las locaciones, evidentemente, que van a ser escogidas, pues nos afectan de alguna manera, también de una manera importante. El arte, la escenografía, los decorados artificiales, utilería, vestuario, la fotografía y todo eso. Todos estos elementos que estoy yo mencionando preceden el trabajo nuestro. Si bien nosotros pues asistimos de pronto a ensayos, generalmente nunca estamos en los ensayos preliminares, es súper bienvenido ir a las escogencias de locaciones, súper necesario debería ser. Y cuando ya nos enfrentamos es que nos llaman, digamos, 2 o 3 días antes ya para rodar. De pronto sí hubo un scouting, una visita de locaciones, pero nosotros descubrimos, digamos, que ya hay una escenografía específica, ya hay un trabajo previo incluso de fotografía con el gaffer en la visita de locaciones, ya ellos más o menos pueden tener los esquemas de iluminación de cada uno de los lugares, escenas y sets, y ya han visualizado más esa parte. Nosotros realmente descubrimos la problemática a la que nos vemos enfrentados cuando llegamos a hacer el primer ensayo. Entonces, a eso me voy a referir en el punto 1, para que hablemos de cómo enfrentamos, digamos nosotros, las diferentes variables.